Hola. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Aquí estoy yo reportándome con otro videito, pero ahora no va a ser de historia, sino que tengo planeado decirles algunas referencias históricas en Game of Thrones o Canción de Hielo y Fuego, por si ustedes prefieren leer los libros a ver la serie. De todas formas, estas influencias se encuentran en ambas cosas, en los libros y en la serie. Así que, antes de comenzar, solo decirles que pues pueden suscribirse al canal, ya que pues creo que va a ser un poquito largo el video. Así que empecemos. La trama principal de la saga, escrita por George R.R. Martin, este señor que parece que no tiene prisa en publicar el sexto libro, gira en torno de la batalla que se está llevando entre los Stark y los Lannister. Obviamente hay más elementos, diversos elementos de hecho, pero esta es la trama principal, esta batalla entre estas dos casas, que está inspirado en un conflicto del siglo XV en Inglaterra, llamada la Guerra de las Dos Rosas, entre la casa de los Lancaster y la casa de los York. Ya estamos viendo hasta un parecido en los nombres de las casas. Pero ¿por qué es llamada la Guerra de las Dos Rosas? Bueno, pues técnicamente es porque ambas casas tenían una rosa en su emblema. La casa de los York tenía una rosa blanca, así como la casa de los Stark tenía un lobo guargo y pues en general era blanco. Y la casa de los Lancaster tenían una rosa roja, o así como estamos viendo el león dorado sobre un fondo rojo, escarlata, no recuerdo bien, de los Lannister, así que también hay más parecidos. Ambas familias reclamaban el trono de Inglaterra por estar emparentados con la dinastía de los Plantagenet, la cual gobernó el país entre 1154 y 1399. Este conflicto involucró a toda la nobleza feudal inglesa, que apoyó a cada una de estas dos casas en función de los parentescos y las alianzas matrimoniales que tenían. O sea que ya estamos viendo cómo también está toda esta cuestión política y de alianzas y de tú te casaste con mi hija, entonces pues vamos a apoyarte. Obviamente también había traiciones. Al final, como consecuencia y para terminar esta guerra, las dos casas, los Lancaster y los York, se unieron para formar una nueva dinastía, que eran los Tudor. Como consecuencia tenemos la extinción de la casa Plantagenet y de toda la estirpe masculina de los York, así como pasa de hecho en Canción de Hielo y Fuego, Juego de Tronos. De hecho, toda la casa Stark en pues las movidas políticas y todo esto han matado a algunos, como a Robb o a Ned, y hay otros que pues siguen vivos, pero se dice que están muertos, dando a entender que ya no tiene descendencia esta casa Stark, que lo único que queda es Jon Nieve y pues es un bastardo, entonces pues no se podría. Hasta ahí todo bien, ¿no? Otra consecuencia fue que se debilitó toda la nobleza inglesa. ¿Por qué? Porque demasiados señores murieron en estas batallas. La boda roja y la cena negra. Alerta de spoilers por si no has visto la serie o leído los libros. La boda roja es donde gran parte de los personajes favoritos de muchas personas mueren, y esto es debido a que el tío de Robb Stark se supone que se va a casar con una hija de Walder Frey, así que deciden pues irse a casar porque Robb había roto su promesa de que se iba a casar con otra hija. Sí, porque este señor tenía demasiadas hijas. Una vez ahí empiezan a tocar la canción de Reigns of Castamere, que significaba que tenían que empezar a matar a todos estos invitados, entre comillas, que eran los Stark y todos sus aliados. Claro que también había traiciones, pero esto quiere decir que por fin podrían acabar con el enemigo más grande de los Lannister, por lo menos hasta ese momento. Esto tiene su paralelismo histórico, y es que en el siglo XV en Escocia, el rey de aquel entonces invitó a Earl de Douglas a una cena diciendo que lo iba a respetar y que de hecho pues no tenía que preocuparse porque era para hacer una especie de alianza. Después de todo esto, los músicos empiezan a tocar un tambor y sirven la cabeza de un jabalí, o sea que esta era la señal para que capturaran a los invitados que se supone iban a respetar, porque no se fiaban de ellos. ¿Pero por qué no se fiaban de ellos? Bueno, pues en el siglo XV el clan Douglas había conseguido un poder increíble, lo cual hacía que los nobles de ese lugar dijeran: no me estoy confiando mucho de ellos, podrían alterar cualquier cosa que tengamos nosotros, así que decidieron deshacerse de ellos, les dieron cuello. Una corona de oro. Casi al final de la primera temporada del libro debemos situarnos ahora en los capítulos de Daenerys Targaryen. ¿Y por qué? Bueno, pues con esta frase que les dije de una corona de oro, seguramente ya recuerdan cómo Viserys estaba moleste y moleste a Khal Drogo, diciéndole: a que ahora mi ejército, dame mi ejército, vamos a conquistar los 7 reinos, quiero recuperar mi corona. Bueno, pues este evento también está inspirado en un mito o una leyenda histórica.
esa corona de oro que le pusieron a Viserys para que al final terminara muriendo se inspiró en... Publio Licinio Valeriano fue capturado en el 260 por Sapor I. Este emperador romano pues fue víctima de varias torturas, y en una de esas se cuenta que este rey persa lo obligó a comer oro fundido, y pues obviamente ahí... De todas formas, sea o no cierto, George R.R. Martin se inspiró en este evento, que bien podría ser una leyenda como les dije, pero obviamente no le impidió escribir pues su representación de cómo habría sido su corona de oro para Viserys Targaryen. Soria Gris y la peste negra. En Game of Thrones también existen enfermedades, y en este caso la Grayscale o Soria Gris es una enfermedad que amenaza con expandirse por todo el mundo, y esto también está inspirado de hecho en la peste negra que se vivió en nuestra historia. Evidentemente ya sabemos pues qué pasó, por lo menos de manera general, ¿no? Esta enfermedad, la peste negra, se expandió por Europa, Asia y muchos lugares, entonces empezó a matar a demasiada gente. Lo mismo está pasando con la Soria Gris de Game of Thrones. El muro de hielo y la muralla de Adriano. No creo que sea necesario decir qué es el muro en Game of Thrones, este gran muro de hielo y muy grueso que está al norte de los 7 reinos. De todas formas, hay que resaltar que tiene la misma función que el muro de Adriano construido entre 1122 y 1132, que era dividir el territorio conocido hasta ese momento, que era considerado como la civilización. Después de ese muro ya era considerado como los bárbaros, no hay civilización de aquel lado, entonces debemos separar todo esto. Se extendía desde las orillas del río Tyne, cerca del Mar del Norte, al este, hasta el fiordo de Solway, en el mar de Irlanda, y permitía al Imperio Romano proyectar su poder hacia el norte en las tierras de los antiguos britanos, incluidos los pictos. Ellos eran considerados de hecho los salvajes, y en este caso, hablando de Game of Thrones, pues tenemos a todo el pueblo libre que está al norte, que también es una inspiración de los pictos. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, pues que este señor George R.R. Martin, que bendito sea, por favor, ya publícanos el 6º libro, alguna vez estuvo de viaje con un amigo y fueron a visitar las ruinas del muro de Adriano. Entonces lo vio y simplemente lo imaginó pues muchísimo más alto, muchísimo más grueso y hecho de hielo, y dijo, bueno, ya tengo la inspiración, así que vamos a escribir. Quizás no pasó tal cual, pero pues sí, cuenta que esa fue la inspiración. Fuego valirio y el fuego griego. Seguramente debes recordar el fuego valirio que cierra la segunda temporada o el segundo libro en la batalla del río Aguas Negras, y si no, pues es este fuego verde que a la hora de empezar a arder pues es imposible apagarlo, y si le echabas agua de hecho ardía más. Así que si tú estabas pues ardiendo con este fuego, creo que era una idea peor que estúpida a lanzarte el agua para poder apagarlo, porque iba a arder más. Pues en este caso el fuego valirio está inspirado en el fuego griego que utilizaban en Constantinopla para defender su ciudad. Exactamente, la única diferencia es que pues en Game of Thrones el fuego valirio es muchísimo más salvaje y es... Imagina que eres un invasor que va directo a Constantinopla con una flota enorme, pongamos 2000 barcos por ejemplo, o 1200, no sé qué tanto poder quieras tener tú en tu flota, pero el punto es que vas a atacar Constantinopla y de la nada empieza a arder toda tu flota con un fuego que no puedes controlar, y dices, ok, échenle agua, y empieza a arder más. Pues de hecho ese era el impacto que causaba en los demás que trataban de invadir Constantinopla, exactamente, te espantabas porque te espantabas. Los dragones y las armas nucleares. George R.R. Martin alguna vez dijo que los dragones eran una especie de armas que utilizabas cuando el terreno en la batalla no era propicio para que tú ganaras, o sea, era un último recurso. Y adivinen qué más, pues sí, esto también pasaba con las armas nucleares, o sea, vas perdiendo y en este caso decides lanzar un dragoncito, ¿no? O sea, una bomba nuclear. El idioma de esos y el latín. Como varios autores de fantasía, George R.R. Martin decide que a la hora de crear su mundo quiere que sea un poco más realista, o que por lo menos sea una buena construcción del mundo. Decide crear un idioma que, como el latín, era muy influyente y era muy popular, y de hecho era el que casi siempre se hablaba. Bueno, en este caso en Valiria se hablaba su idioma, que como el latín empezó a predominar en el mundo. ¿Qué pasa? Bueno, pues que este latín empieza a dividirse entre el latín que utilizaba la gente de la aristocracia, políticas y todo esto, y el latín que utilizaba la plebe, ¿no? La gente que no tenía muchos recursos y todo esto. Bueno, lo mismo pasó en Essos, el continente que está al este de Poniente. Daenerys y Enrique IV de Inglaterra.
Las similitudes son muchas. Estos dos personajes pertenecían a una casa, estos dos personajes fueron perseguidos para que no pudieran reclamar el trono y huyeron a otro continente. Estos dos personajes tuvieron que buscar la forma de conseguir a un ejército para poder reconquistar el territorio que les pertenecía por derecho. Efectivamente, esta es una influencia demasiado fuerte. Quizás haya algunos elementos que vienen de otras personas de la historia, pero en general esta es la influencia. Enrique eventualmente terminaría en el trono británico después del fin de la Guerra de las Dos Rosas. Esto podría ser algo que va a acabar así en los libros. Daenerys quizás puede terminar en el trono de los Siete Reinos. Pero George R.R. Martin no nos la pone tan fácil, así que esperemos a que se publiquen los otros dos libros. Theon Greyjoy y George Plantagenet. Estos dos personajes, al igual que en el puesto anterior, son uno para el otro, no literalmente, o sea, la influencia es muy fuerte. Ambos estaban luchando de un lado, ambos traicionaron a estos aliados y después quisieron regresar y se les encontró culpables de traición. Los múltiples Joffrey Baratheon en la historia. Eduardo de Westminster. Este niño, a pesar de tener 13 años, hablaba nada más de cortar cabezas o hacer guerra. Parece que estoy describiendo al Joffrey de la literatura, pero de hecho esta era una descripción de Eduardo de Westminster cuando le pidieron a un embajador milanés que hablara de él. Y por último, y esta es la más importante, Eustaquio IV de Blois, y este sí fue confirmado por George R.R. Martin como una inspiración. ¿Qué sucede aquí? Bueno, pues que murió igual que Joffrey, nada más. Venecia, el Coloso de Rodas y Bravos. Esto es muy claro y de hecho se puede ver incluso en la serie. Al llegar a Bravos hay un titán enorme. Bueno, pues esto de hecho está inspirado en el Coloso de Rodas. Pero en general, todo este lugar de Bravos es una representación de George R.R. Martin de Venecia. Ambas ciudades tenían una economía muy grande y ambas ciudades tenían una gran influencia y poder comercial en todo el territorio a su alrededor. Los juicios por combate. Los juicios por combate de hecho es una influencia y una inspiración a la vez de algunas de las costumbres medievales en Inglaterra y a veces en Europa. Y esto se puede ver claramente con Tyrion. En la primera temporada es capturado por Catherine o Catelyn, no sé cómo le digan, y es llevado con su hermana, así que ahí le dan la oportunidad de luchar por su libertad mediante un juicio por combate. Luego, cuando es acusado de matar a su sobrino, resulta que también pide un juicio por combate, lo cual obviamente le conceden. Casi gana, pero bueno, de todas formas es una influencia histórica muy relevante. La figura del juicio por combate estaba muy presente en Europa medieval y era un mecanismo bastante popular para arreglar algunos conflictos legales, especialmente cuando un juez no podía llegar a una decisión final. Entonces, las partes enfrentadas podían elegir a un respectivo representante que era contratado por monedas, los cuales se enfrentaban para determinar quién resultaba ganador por la disputa. A diferencia de la serie o de la saga literaria, estos combates no acababan con la muerte del otro, sino que simplemente era hasta que el otro se rendía. Tampoco acababan con el cerebro destrozado, y si alguien llegaba a morir no revivían. Eso pues obviamente no pasaba, aunque estaría interesante. De todas formas no hay registros de aquello. Y bueno, esas fueron algunas de las referencias históricas que pude encontrar. Obviamente hay muchísimas que no pude encontrar o que se me pasaron, así que quizás haga otro video de eso. También hay muchas referencias literarias como las influencias que tuvo George R.R. Martin por parte de Lovecraft. Algún día también haré un video de eso. De todas formas, si te gusta este tipo de contenido, recuerda que aquí abajito tienes el poderosísimo botón para suscribirte. También puedes dejar tu bonito like. Ya que estamos aquí, también le podrías pasar el video a algún conocido que tengas, si le gusta la historia, o si le gusta Game of Thrones, o si le gustan las dos cosas. Yo digo. Eso fue todo por hoy y nos vemos en otro video. Chao.